determinantes de la oclusión. Los factores determinantes de la oclusión son características anatómicas que existen en la articulación temporomandibular y en la cavidad bucal. Estos factores determinantes de la oclusión se van a dividir en dos partes, en los inalterables o fijos o los alterables y modificables. Vamos a tener que los factores inalterables van a ser 6. El número 1 va a ser la armonía de las arcadas, el número 2 va a ser la relación céntrica, el número 3 va a ser el eje intercondilar, el número 4 son las características de las trayectorias condilares, el número 5 son las inclinaciones de la eminencia articular y el número 6 son las transtrucciones. Estos factores que no pueden ser modificables simplemente van a poder ser modificables por el operador tras procedimientos quirúrgicos. Ahora hablaremos de los factores alterables. Los factores alterables también son 6. El número 1 es la inclinación del plano oclusal. El número 2 es la curva anteroposterior. El número 3 es la curva transversa. El número 4 son las características de las cúspides. La número 5 son las relaciones dentolabiales y el número 6 son las sobremordidas verticales y horizontales. Estos factores modificables por las manos del operador deben ser modificados en concordancia con los factores inalterables. Vamos a hablar y a desglosar. Los factores inalterables, el número 1, como habíamos dicho, es la armonía de las arcadas. El maxilar superior puede ser un poco más grande o un poco más chico en relación a la forma de la cara. La mandíbula puede estar fuera de la armonía, igualmente hacia adelante o hacia atrás. Las causas de las variaciones de lo normal se van a dividir en dos, o pueden ser dos, que pueden ser filogénicas o ontogénicas. Las filogénicas van a ser de acuerdo a la evolución y a la estructura, y las otras van a ser de acuerdo a la herencia. Las características de las trayectorias condilares se van a dividir en dos, en las curvaturas y en las inclinaciones. La mayoría de estas son curvas, y las estructuras se van a dividir o van a tener características como son la eminencia articular, la pared interna de la cavidad glenoidea, el labio externo de la cavidad glenoidea y la pared posterior de la cavidad glenoidea. Transtrucción. Es sin duda el factor inalterable más importante para determinar la colocación de las cúspides en una reconstrucción oclusal. También va a ser el movimiento responsable de la mordida lateral en la masticación. Los efectos nocivos se reconocen más fácilmente en el lado de mediotrusión. También la transtrucción determina la dirección de crestas triangulares, surcos, posición de las cúspides, así como también su altura. Es importante recordar que la transtrucción se va a dividir en mediotrusión y laterotrusión. Correspondiente a la mediotrusión vamos a tener distintos puntos. Uno va a ser la curvatura de la pared interna, que va a determinar la dirección de las crestas triangulares y los surcos. Esto se ve y se analiza en el plano horizontal. En el punto número 2 tenemos a que la inclinación de la pared interna determinará la altura de las cúspides. Esto se ve y se analiza desde el plano frontal. En la mediotrusión tendrá su mayor efecto sobre las superficies oclusales del lado de balance. Correspondiente a la laterotrusión vamos a tener otros dos puntos. El número 1 va a ser la curvatura de la pared posterior, determinará la dirección de crestas triangulares y surcos. Se va a analizar desde el plano horizontal. Y la inclinación del labio externo determinará la altura de las cúspides vestibulares, desde el cual se verá desde el plano frontal. Factores alterables. El primero va a ser la inclinación del plano oclusal. Para poder modificar este plano es indispensable que los modelos estén orientados en un articulador a un plano determinado similar del de la característica del paciente. Este plano es el plano eje orbitario. El plano de oclusión se define como una superficie imaginaria que descansa sobre las puntas de los caninos inferiores y llega hasta la cúspide disto-vestibular de los segundos molares inferiores. El plano de oclusión es alterable hasta cierto punto, cuando se trabaja en dientes naturales en un tratamiento. Preparando los dientes y planeando sus restauraciones, se puede, dentro de ciertos límites, subir o bajar el plano de oclusión en la región posterior. El cambio está limitado por la posición de los dientes y la posición de las pulpas. El siguiente factor alterable es la curva anteroposterior, o también conocido como la curva de Spix. Esta curva se dice que es unilateral, va a ir desde lo que va a ser el arco de los dientes en una dirección anteroposterior.
y de igual manera se va a poder visualizar como una línea que conecta desde la punta del canino hasta la cúspide distobucal de la última molar, tocando las otras cúspides bucales. Bueno, esta va a tener variaciones tanto en la curva anteroposterior, va a tener un efecto en lo que va a ser la altura de las cúspides. La interrelación que existe entre la curva anteroposterior y el plano oclusal son dos leyes, que son las siguientes. La curvatura anteroposterior disminuye a medida que la inclinación del plano oclusal son aumentando. Esto quiere decir que a mayor inclinación va a haber menor altura de las cúspides. Y la segunda ley es que mientras más corta o más acentuada vaya la curva anteroposterior, más cortas van a ser las cúspides de las molares. Una de las siguientes leyes, como se pueden ver en la imagen, es que en una curvatura anteroposterior muy acentuada, las cúspides siempre van a ser más cortas de los molares, y en una curvatura anteroposterior recta o planada, más alta pueden ser las cúspides. En la otra ley que se maneja es en una curvatura anteroposterior invertida, más alta pueden ser las cúspides de molares y más cortas deben ser las cúspides de premolares. Otro factor alterable es la curva transversa o la curva de Wilson, de igual manera es conocida. Bueno, la curvatura de Wilson es la curvatura que forma las inclinaciones de las cúspides de los premolares y los molares inferiores. Bueno, la curva de Wilson va a depender de dos puntos, que va a ser la distancia que exista entre el plano oclusal y el plano del eje orbitario. Según cuando las dimensiones verticales maxilares superiores estén elongadas, la transfusión exagerada, esta curva va a deberse que va a ser un poco más acentuada, o incluyendo va a ser un poquito más acentuada cuando los dientes están presentes en una condición donde las dimensiones verticales es menor y también la transfusión va a ser menor. El otro punto de los factores alterables son lo que son las características de las cúspides. Estos simplemente va a tener que ver hacia dónde se dirigen los surcos y las fosas de los dientes para que estos puedan funcionar adecuadamente en una boca. Bueno, aquí lo que se maneja es que siempre estos factores, los que son alterables como tanto inalterables, son propios de una boca, es decir, que esos factores ya van a depender de que la boca tenga una buena funcionalidad o no. Bueno, en muchos pacientes se dice que estos siempre deben ser alterables, ya que pues las condiciones o la relación tanto de la boca como del paciente no son las adecuadas. Eso es lo que se refiere a las características de las cúspides. Y las relaciones dentolabiales, el quinto punto que se puede alterar. Bueno, para decidir si hay una relación dentolabial correcta o incorrecta se manejan tres puntos. El primer punto se decide cuando el paciente tiene la boca en reposo o en posición de descanso. Los bordes incisales de los dientes superiores sobresalen 1 o 2 milímetros. El segundo punto es que la curvatura de la sonrisa, que es formada por el borde incisal de los incisivos centrales y la parte distal de los incisivos laterales y caninos, esta debe ser paralela al labio inferior cuando se sonríe. Otro tercer punto es que el borde incisal de los dientes anterosuperiores deberán hacer contacto con la línea que separa la mucosa húmeda de la mucosa seca del labio inferior cuando se pronuncia la letra V o la letra F. El sexto punto es sobremordidas verticales y horizontales. Bueno, la sobremordida vertical se dice que está presente cuando los bordes incisales de los dientes anterosuperiores sobrepasan o también conocidos solopasan verticalmente a los bordes incisales de los dientes inferiores. Y la sobremordida horizontal está presente cuando los bordes incisales de los dientes anterosuperiores sobrepasan o se extienden horizontalmente sobre los dientes anteroinferiores, como se observa en la imagen. Bueno, lo ideal en una oclusión orgánica es que exista una sobremordida vertical que permita la correcta desoclusión de los dientes posteriores con respecto a la sobremordida horizontal. Esto debe ser lo más mínimo posible. ¿Qué quiere decir con lo más mínimo posible? Que esto entre menos cubra los dientes superiores a los inferiores,
va a ser lo correcto para el paciente. Y los 3 factores que determinan la sobremordida horizontal son la inclinación de la eminencia articular, la coordinación o incoordinación muscular, la fonética, como tanto la estética. Problemas de los dientes anteriores. En este apartado vamos a hablar de los problemas de los dientes anteriores. Para ello hay una serie de investigaciones llevadas a cabo por el doctor William Horrocks. Este doctor William Horrocks fue el que diagnosticó una serie de problemas en los dientes anteriores. Para darse cuenta de ello, fue que se dio cuenta a través de modelos de estudio, pero estos modelos de estudio tenían que estar en buenas condiciones. Bien, las observaciones hechas por el doctor William Horrocks le han sugerido que si estaba en correcta oclusión o incorrecta desoclusión. Bueno, el primer punto fue el siguiente: en las sobremordidas horizontales acentuadas de los dientes anteriores inferiores no tienen contacto estable con los superiores en céntrica ni cerca de céntrica, por lo tanto tienden a erupcionar, desalinearse y lesionar los tejidos. Bueno, el punto 2 es que las sobremordidas horizontales acentuadas dificultan la imposibilidad de una buena función de los dientes anteriores, evitando la desoclusión posterior. Y el punto número 3 es que existen problemas estéticos.